buenas noches Héctor Aguilar Camín, ¿Cómo estás, Leo? Jorge Castañeda, Javier Tello, muy buenas noches. Vamos a comenzar hoy debatiendo el tema de la crisis en Venezuela y la postura del gobierno mexicano. Como usted sabe, hoy hay dos presidentes que se proclaman como los legales y legítimos en aquella República Bolivariana de Venezuela. Uno es Nicolás Maduro, quien al parecer tiene el apoyo de las Fuerzas Armadas. Otro es Juan Guaidó, quien al parecer tiene el apoyo de la mayoría de los ciudadanos. Y cuando digo al parecer, creo que es lo correcto, porque pues no tenemos datos duros de qué tanto el ejército está con Maduro y qué tanto la población está con Juan Guaidó. Esto ha llevado desde luego a que distintos países reconozcan a uno u a otro gobierno. México se mantiene el reconocimiento al gobierno de Nicolás Maduro, aunque ha hecho un llamado al diálogo. Y hay muchas cosas desde luego que analizar, pero yo creo que, si me permiten, creo que hay un primer tema muy importante, muy gordo en esto, que es el papel de Estados Unidos en esto. Estados Unidos fue de los primeros, Jorge, que reconoció a Juan Guaidó. Y pues llama la atención porque la historia del intervencionismo de Estados Unidos sí despierta muchas dudas, yo creo que legítimas en América Latina, y sobre todo del gobierno de Donald Trump, quien es un gobierno aislacionista, no es un gobierno que le gusta meterse en los temas internacionales. ¿Por qué Estados Unidos de repente tiene una actitud intervencionista? ¿Cómo lo interpretas tú? Bueno, yo creo que hay dos aspectos de este asunto, Leo. Uno, todo lo que había transcurrido hasta, digamos, hace una semana, cuando surge este tema del presidente interino, ellos le llaman encargado, sí, en Venezuela, y del reconocimiento por parte de Estados Unidos. Y después de entonces, antes de esto, conviene recordar que una asociación ad hoc que se llamó el Grupo de Lima, sí, se llama todavía el Grupo de Lima, surgió a partir de una asamblea de la OEA que tuvo lugar en Cancún en el 2017, donde México y varios otros países trataron de sacar un proyecto de resolución con mayoría, condenando el llamado a elecciones por parte de Maduro, condenando las violaciones a los derechos humanos en Venezuela, etcétera, etcétera. No alcanzaron los votos. Sí. Hubo entre un error de cálculo de un grupo de países, desidia de parte de Estados Unidos, no hizo la chamba, todo lo que tú quieras. Bueno, y muchos caribeños se plegaron, digamos. Se plegaron por el petróleo y por Cuba. Sí. Bueno, a partir de ahí se crea el Grupo de Lima, que son los países que están de acuerdo con estas tesis, donde México jugó un papel muy destacado. Entonces, todo ese año y medio casi, la presión sobre Venezuela no ha sido de Estados Unidos. Exacto. Hoy puede uno decir, si quieren, todos los chairos, o sea, el término científico, pueden decir que esto es el imperio que está invadiendo, interviniendo, etc. Pero en realidad es Maduro el que está diciendo eso. Maduro, es su principal defensa. Y los chairos locales, porque hay chairos en Venezuela y hay chairos aquí también. Bueno, los chairos es un género ya universal. Bueno, no ha sido Estados Unidos hasta apenas un par de semanas. Más aún, muchos países latinoamericanos y europeos le habían de alguna manera reclamado a Estados Unidos y a Trump en particular que no hacía nada. Por ejemplo, las sanciones petroleras, que incluso hoy aún no ha impuesto. No. Siguen comprando petróleo. ¿Por qué cambia? Cambia por varias razones. Sí. La primera, según lee uno en la prensa, no hay más información que esa. Cambia porque, en particular, el senador republicano cubano de Florida, Marco Rubio, se hace cargo del tema de Venezuela y lo está friegue a Trump para que haga caso. Le lleva a Lilian Tintori, la esposa de Leopoldo López, a verlo a la Casa Blanca a los pocos días de tomar posesión Trump. Empieza a fastidiar y Trump sabe que el estado de Florida es absolutamente decisivo para su reelección en el 2020. Sin Florida no puede ganar la elección. Con Florida la puede perder, pero sin Florida no hay manera. Entonces empieza a haber ya todo un proceso de toma de decisiones en la Casa Blanca
en el Consejo de Seguridad Nacional, en la CIA, en el Departamento de Estado, básicamente comandado por Marco Rubio. Es una cosa muy rara. Muchísimos venezolanos en Florida, como dicen Dorazuela, en Doral, donde está Univisión, pero es Dorazuela, puede ser eso. Sí. También Marco Rubio no hace mucha falta picarlo demasiado para que se vuelva antichavista, antimadurista, porque es anticastrista. No, o sea, el tema de Cuba. Cuba es fundamental para Florida, él, como para todos los cubanos. Y Cuba está metida en el corazón del conflicto venezolano. Entonces, yo creo que ahí hay un principio de explicación, Leo, de por qué hay este cambio de Estados Unidos, pero es muy importante, yo en México, recordar que esto es por una parte relativamente reciente, y segundo, viene un largo proceso de países latinoamericanos en el Grupo de Lima que han tenido estas posiciones ya desde hace 1 año y medio, incluso cuando algunos de los gobiernos de esos países eran más bien gobiernos de izquierda. Porque si fuera por Trump, lo hemos dicho, Javier, pues que se pudran los venezolanos con su dictador. A Trump le vale gorro el mundo y desde luego ha de ver como a Venezuela como una cosa, salvo en este tiempo. Me parece muy buena la explicación de Jorge en este sentido. Yo creo que tiene toda la razón, Jorge. Ahora, no concuerdo con definir a Trump como aislacionista. Creo que es un unilateralista errático. Porque está bien. Usó la arma más potente desde el uso de armas nucleares en la Segunda Guerra Mundial. La usó Trump para bombardear Afganistán. Sí. Incrementó las tropas en Afganistán. Se ha metido totalmente en Corea del Norte. En fin, creo que aislacionista. Pero se ha querido salir de Siria. Bueno. Se ha querido salir de Afganistán, pero sus generales no se lo dejan. Bueno, incrementó las tropas, no se salió de Siria en los primeros 2 años, hasta ahorita, y incrementó tropas en Afganistán, bombardeó el Estado Islámico. En fin, yo no creo que es un aislacionista. Pero no le gusta, a él no le gusta, y es parte de por lo menos su retórica de decir, no, y más bien que el pinche mundo se vaya le caen bien los dictadores. Sí. O sea, más bien él le tiene una simpatía casi. Claro. Yo, en efecto, no creo que le importe mucho Venezuela. No, hombre. Y la lógica es más, sospecho, la que describe Jorge. Ahora, también Estados Unidos no puede no opinar. Pase lo que pase en el país donde pase. Ahora, no importa mucho. No había opinado. Bueno, siempre opinan si no había hecho gran cosa. Exacto. Aquí la diferencia es que opinan al más alto nivel, sale Pence, en fin. La opinión, y reconocen a Guaidó. Y es inmediata. Han hecho la chamba. Han hecho la chamba. Y reaccionan de inmediato, ¿no? Ahora, mira, explicado el asunto de política interna, también como lo ha hecho Jorge, que es siempre lo que está en las decisiones, de alguna manera, digamos, globales de Estados Unidos. Sí. Hay como otros 2 factores que ayudan. Una vez tomada esa decisión, a inclinarse por una posición más antimaduro. La primera es que si tú le piensas un poquito y dejas la deriva de Venezuela como va a caer en manos de Rusia o en manos de China o en manos de quién sabe quién. Entonces, eso tampoco es un asunto que puedas posponer indefinidamente. Después aparece un aliado interesante en Brasil, que está totalmente en contra del proceso venezolano y que puede hacer la tarea dura, la tarea de presión dura en pinza con Colombia. Ese no es un factor menor, porque pues es en esas fronteras en donde está un poco la gran crisis humana y la crisis humanitaria de la crisis venezolana. Pero luego hay un asunto muy específico de legitimidad política que, aunque parezca una formalidad, es muy importante. Y es que a Maduro se le terminó su periodo constitucional como presidente. Sí. Y la única otra institución que había instalada en unas elecciones reconocidas por todo el Estado venezolano era la Asamblea Nacional. Aunque Maduro, saltándose la Constitución y saltándose las leyes, hubiera desconocido a la Asamblea Nacional. Bueno, una vez que se le vence el último día de legalidad, esa legalidad torcida, esa legalidad chavista, esa legalidad inclinada obviamente a todas las decisiones del Estado, el día que se le acaba, aparece el gran vacío de legitimidad político, nacional e internacional, y la Asamblea, que es el único poder legítimo constituido según las leyes venezolanas, según esas mismas leyes, nombra
a su presidente. Y este presidente aparece como, ante la opinión pública y en los mismos términos de la legalidad venezolana, como el presidente legal o como el político, digamos, de mayor legitimidad legal que hay en Venezuela. Y ahí está la rendija por donde se cuela todo el trabajo previo del Grupo de Lima, todo el trabajo previo de Estados Unidos, porque tiene razón Javier, hay muchas decisiones antes de embargarles dinero a los personeros, a los grandes personajes, etcétera. Y entonces queda puesta una situación muy impresionante que puede ser muy, muy chistosa, porque si Estados Unidos reconoce a Guaidó como el presidente legítimo y legal de los Estados Unidos, de Venezuela, de Venezuela, Estados Unidos, el siguiente pago que le haga al gobierno venezolano por su petróleo, ¿a quién se lo va a hacer? Pues al gobierno que reconoce. Al gobierno que reconoce. Entonces la cuenta de Guaidó puede crecer mucho en estos días. Ahora, yo creo que con mucho buen olfato, Nicolás Maduro lo primero que hace es echarle la culpa a Estados Unidos, romper relaciones con Estados Unidos. No rompió relaciones con Brasil y Colombia, pero creo que el tema es la defensa es... Ustedes apoyan a Guaidó, están apoyando a Estados Unidos. Y eso en Latinoamérica, incluso en México mucho, sí tiene una gran resonancia, Javier. Sí, totalmente. ¿No? O sea, sí. Bueno. O sea, esto es otra vez el imperialismo yanqui interviniendo en los asuntos internos. Y eso tiene resonancia. Y hay que decirlo. Me gustaría ver, por ejemplo, una encuesta. Yo creo que menos, En Venezuela y en México, me encantaría ver una. En Venezuela no sé, pero... Lo que pasa es que fue acompañado ese reconocimiento poco después con una declaración poco afortunada de que de una amenaza velada de la Casa del Blanca. Uso de la fuerza militar. Sí, que están todas las opciones abiertas. Exacto. Bueno, entonces, ya juntándolo con eso, híjole, lastima un poco más. Pero yo quiero decir que los que están defendiendo a Nicolás Maduro están utilizando el argumento de que todos los que estamos en contra, porque yo sí estoy en contra de Maduro, lo digo abiertamente, estamos a favor del imperialismo, intervencionismo imperialista yanqui. Ese es un argumento que es una reliquia, digamos, de la cabeza latinoamericana. Sí, pero poderosísimo. Desde el punto de vista diplomático no tiene ningún efecto. La verdad es que, digamos, la coalición diplomática democrática que condena y que desconoce a Maduro y que reconoce a Guaidó es cada vez más evidente y más sustantiva. Ahora se está sumando ya la Unión Europea, se está sumando España, que habían dado un plazo. Canadá está. Y si uno ve del otro lado los que están apoyando a Maduro, bueno, no hay una credencial democrática seria en ninguno de sus países. Pero todos apoyando a Maduro. Apoyando a Maduro. Porque México y Uruguay están en una neutralidad que a mí me parece... No, México apoya a Maduro. Así lo entienda Maduro. No. Esa neutralidad es un apoyo de facto a Maduro. Pero la posición mexicana no es apoyar a Maduro, es decir... Como es la cubana. Como es la cubana, o como es la boliviana, o como es la rusa, sino es con Uruguay esta posición intermedia, tímida, en el fondo yo creo que cómplice y yo creo que falsa, porque es una falsa salida, pero no es igual. Ya hablaremos de ese. No están dando el apoyo a Maduro. Déjenme, hago una pausa y regresamos a ese tema, si les parece, ¿no? Yo creo que hay mucho que hablar de Venezuela. Un poquito de Venezuela y de Estados Unidos un poquito más. Ok, bueno, y luego regresamos, pero en algún momento vamos a llegar a México. La parte de Estados Unidos a mí me parece fascinante, ¿no? Porque algo cambió y creo que sí hay que dejarlo muy claro. Es muy interesante. Exacto, también mandaron a Elliot Abrams, o sea, qué personaje es. ¿No? Mano dura. Sí, mano dura. Regresamos en un momento más. Seguimos analizando el tema de Venezuela, la participación de Estados Unidos, la postura del gobierno mexicano. Jorge, muy importante el tema de Estados Unidos en esto, porque si hubo un quiebre, tú lo explicaste muy bien, tu hipótesis nos parece muy a la mesa, muy adecuada, pero bueno, pues se convirtió ya en la principal defensa del régimen chavista diciendo, son los gringos que vienen por nosotros. Mira, esa es una explicación, desde luego tienes razón, de Maduro, del régimen y de todos los que lo apoyan en el mundo, incluyendo, si no
quieren aceptar que sea el gobierno de México. Creo que Morena sí convendríamos en que hay un apoyo incondicional de parte de Morena al régimen chavista. De la dirigencia de Morena. El tema de Estados Unidos, insisto, es complicado porque sí están haciendo la tarea, están haciendo su chamba. Sí, están orquestando toda una serie de maniobras, acciones que tienden a lo que ellos llaman cambio de régimen en Venezuela. Okay. Sí lo están haciendo. O sea, sí hay un intervencionismo. Yo no tengo, bueno, intervencionismo lo hay de la comunidad internacional. Imperialista no sé, porque cuando la Unión Europea reconozca mañana o pasado a Guaidó también, ¿eso qué va a hacer? Va a ser intervencionista. Pero ahí tienes un problema porque tienes gobiernos de derecha, en efecto, de izquierda también, y gobiernos de centro, o como les quieran llamar, como de Angela Merkel. Entonces el imperialismo alemán en Venezuela, ahí ya me hago bolas, no entiendo muy bien cómo es eso. Pero, son lacayos, todos son lacayos del imperialismo. Todos son lacayos en eso, ahora, lo que la OEA es lacayo del lo que es real es que sí hay un concierto internacional cada vez mayor y más profundo y mejor manejado por todos para que haya un cambio de régimen en Venezuela. Básicamente por tres razones, que eso es lo que no hay que olvidar. Uno, la crisis interna venezolana tiene una cantidad de efectos externos monumentales. Los refugiados. En España hay, no sé, 100,000, 150, 200,000 venezolanos. Hay 500,000 portugueses en Venezuela que tampoco comen, porque no comen los venezolanos, pero tampoco los portugueses. No come nadie porque no hay de comer. Luego hay una enorme cantidad de venezolanos en Chile. ¿Qué diablos fueron a hacer a Chile y cómo llegaron? ¿Quién sabe? No, pero el principal problema lo tiene Colombia, ¿no? Colombia tiene 1,5 millones. Bueno, pero son muchos países. Es decir, Brasil también. Segundo, hay un tema de derechos humanos. Si alguien quiere leer realmente lo que está sucediendo, las dos magníficas crónicas de Martín Caparrós, aparecidas en El País antier y ayer, pues creo que dan una muy buena descripción de lo que está sucediendo. Y los reportes de Human Rights Watch y de Amnistía Internacional son devastadores. Devastadores. Sí. Y por último, sí hay un efecto externo regional. O sea, sí hay problemas fronterizos constantes de roces con Colombia y con Brasil. Mientras no hubiera gobierno real en Brasil con Temer, no importaba. Y mientras estuviera Juan Manuel Santos en Colombia, tampoco importaba mucho. Y hay dos gobiernos francamente de derecha en los dos países. Bueno, pues ese es un problema, es un riesgo, es una amenaza a la paz y seguridad. Ahora lo están pintando como títeres de Washington. Bueno, transformar al presidente de Brasil, un paisote de 200 y pico de millones de habitantes, en títere de Estados Unidos, pues sí, pero entonces ya todos son títeres. Todos son lacayos. Es que todos son títeres. Bueno, pues no dejemos a un lado ese argumento malo de que todos son títeres. Sí, no, bueno, pero se está manejando. Pero ya pensamos nosotros que digo, porque luego nosotros también nos van a decir que somos títeres. No nos van a decir, ya nos han dicho muchas veces. Pues sí. A ver, Javier. En efecto, yo quería decir algo de las Fuerzas Armadas. Creo que yo creo que son dos temas claves. Primero, la élite de las Fuerzas Armadas y luego las Fuerzas Armadas como institución. Sí. Por lo que toca a la élite, a los altos mandos, lo que pasa es que han sido beneficiarios del régimen. Totalmente. ¿No? Y además tienen un enorme temor respecto a lo que les pueda pasar por violaciones a los derechos humanos, etcétera, etcétera. Por enriquecimiento ilícito, ¿eh? Además, si cae Maduro. ¿no? Sí. Pero eso es distinto a mandos medios y a la institución. Sí. Ahí creo que para ellos el dilema es de la legitimidad de origen. Ellos creo que en general como institución, mandos medios, etcétera, son relativamente institucionales. Y tienen que tener certeza de quién es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, legítimo, ¿no? Y lo que pasa es que aquí de repente surge un reto a Maduro y es genuino respecto a legitimidad de origen de Maduro frente al presidente de la Asamblea, a Guaidó, ¿no? Entonces, la élite, y no tengo la menor duda, apoyará por lo pronto a Maduro. Pero mandos medios, yo sí creo que están en un genuino dilema, más allá de posturas personales que todos los tienen, pero como institución en un genuino dilema de quién es el que tiene la legitimidad de origen
que es el que hay que apoyar. Que por cierto, por eso Juan Guaidó y la oposición está tratando de hacer una ley de amnistía para convencer a las Fuerzas Armadas para tranquilizarla. Sobre todo a la élite. Sí. Pero la otra disputa es una disputa no de tranquilos, no los vamos a procesar, sino yo soy el legítimo. Y Maduro dice, no, yo soy el legítimo. Sí. A ver quién gana en esa disputa. La tropa también lo que he leído, porque se leen muchas cosas, que muchos están disgustados porque pues con la hiperinflación pues, ya no les alcanza su sueldo. Sufre como sufre cualquier ciudadano. Como los demás, ¿no? Así es. Como los demás. Insisto, ahí Bueno, no y nadie. está el factor cubano aquí, ¿no? Que sabemos que Sí. puede haber ¿cuántos? 50,000 cubanos en Lo que en alguna vez, Venezuela. alguna ocasión le dijo la entonces canciller Delcy Rodríguez y actual presidenta de la Asamblea Constituyente. Y vicepresidenta de facto. ¿no? De facto y hermana del vicepresidente otro, Jorge Rodríguez, le dijo a un exsecretario mexicano, no voy a mencionar su nombre, 50,000. 50,000 cubanos. Bueno, sabemos, no con detalle, pero sabemos con seguridad que son parte de la seguridad fundamental del núcleo más duro del gobierno, que son parte de la Guardia Pretoriana de Maduro y que son los que conocen este tema de cómo imponer una dictadura y resistir a la presión contra esa dictadura. Y vaya que ha resistido esa dictadura contra una presión popular extraordinaria. ¿Y cuál es el método? El método es aguantar y mantener cohesionada la seguridad y mantener cohesionado al ejército en torno al régimen. Y si esto lo puedes lograr, entonces tus resultados sociales, tus resultados económicos, el sufrimiento de la gente, el empobrecimiento, la privación, como demuestra la historia de Cuba, no cuenta. Lo que cuenta es que el poder es impenetrable y te adhieres o te resignas. Es lo que hemos visto, salvo los grandes momentos de protesta popular que también hemos visto. Cuando baja la ola de la protesta popular, lo que vemos es lo que describe Caparrós genialmente en su crónica. Es cómo la gente se va acostumbrando a lo insólito, cómo lo extraordinario se va volviendo normal, cómo la escasez empieza a ser parte de una especie de reto de la abundancia, cómo tener lo elemental es un pequeño milagro que agradeces extraordinariamente. La cubanización. La cubanización de Venezuela. Esto es lo que describe, Caparrós, de cómo la vida diaria es de una dificultad extraordinaria y sin embargo la gente la va sorteando con una especie de estoicismo, de inteligencia, de astucia, de resignación, de miedo. Pero tiene un gran momento la crónica, Jorge, te acordarás, en donde va a haber un partido de béisbol. Y en ese partido de béisbol no hay sufrimiento, no hay privación, no hay crisis. Hay béisbol, cervezas y los amigos de hace 20 años que estuvieron en ese juego están sentados en la misma tribuna en ese juego. Entonces la vida cotidiana se va acomodando al desastre. Parte de esa cubanización es la explicación de que toda esa miseria, todo ese problema se debe a la amenaza del imperialismo. Ya vas a volver, bueno. Es que sí, Leo, no. ¿Tú creo que ahí te va. eres el último personaje en América Latina que va a conservar ese argumento? Sí, no importa. Es un argumento Que ellos desgastadísimo. lo usan, pero no. Pero no es un ¿ustedes argumento. creen que ya está desgastado? Nadie lo toma en serio, Leo, de no es veras. cierto. Yo creo que en Venezuela. A ver, yo lo que he nadie- venido escuchando Bueno. y lo que venía escuchando hoy en la mañana en el radio, muchos estaban bajo. Aquí no Por vas a cierto, no ser eco, ya. No. Rusia. Tú lo dirás, ya. Sí. Bueno, Rusia sí. Rusia, que es muy vivo. Sí, también, eso sí. Putin ya vio la manera de meterse en el vecindario, ¿no? Para vengarse A ver, de deja- cómo Putin deja no hacer no un usa Putin breve eso. comentario Dejemos sobre claro, esto. ya, Leo, ya. A ver, Ya, nada más de plano, ya. para Bueno, entonces para hagamos concluir, una pausa y regresemos a México. Ok, ya me ya. regañaron, pues ya, Sí, ya ni sí, modo. pues es que Hacemos estás una muy pausa. necio. Vienen Muy los necio, imperialistas estadounidenses a sus comerciales y regresamos en un momento más. Bueno,
Pues está bueno el debate sobre Venezuela. Lástima de lo que está pasando en Venezuela. Desde luego hay que ser empáticos con los venezolanos. Ha llegado una situación, realmente hay que leer esa crónica de Caparrós para ver exactamente qué es lo que ha pasado. Yo tengo amigos venezolanos que me han contado y sí ha sido un deterioro de la vida privada y de la vida pública en un país que solía ser el país más rico de América Latina. También no nos olvidemos eso. Venezuela sigue teniendo la reserva más grande de petróleo del mundo, más grande que Arabia Saudita. Es un país potencialmente riquísimo, Javier. Sin duda, y precisamente por el desastre económico, social, político que ha sido Venezuela durante ya muchísimos años, surge el enigma de cómo sobrevive Maduro. ¿Por qué no cae Maduro? Sobre todo 2018, que fue un año muy complicado. ¿Qué lo explica? Primer punto, un control político feroz a la cubana que implica represión, que implica cohesión de las Fuerzas Armadas, que implica una apuesta de desgaste y división de la oposición, con un muy ligerito barniz electoral democrático por encima, que no es real. Segundo, migración. Parte del problema regional es que no estás contento, vete. En el sentido, también. Sí, la salida famosa. Salen y baja la presión. La salida de Hirschman. Baja la presión. Claro. ¿No? Válvula de escape, Exacto. Cuba también lo ha usado. 3 millones. México, El 10% de la población. Sí, ¿no? 3 millones. Default. Dejaron de pagar intereses sobre su deuda, etcétera, etcétera, lo cual les ahorró una cantidad de miles de millones de dólares que usaron para tratar de sobrevivir. Un muy buen manejo de clientelas que han achicado, pero que siguen manteniendo para que tengan ese apoyo popular, que cada vez es menor. Oro, le han apostado a sacar todo el oro posible que hay en Venezuela, permitiendo una extracción que ha devastado el medio ambiente. Control de importaciones, se dan cuenta que eso lo tienen que administrar muy bien, es algo que administra el ejército. Y apoyo externo de China, Rusia y Cuba. Ese conjunto de cosas le ha permitido sobrevivir a Maduro hasta ahorita. Ahora, todo esto se va agotando en el tiempo. Es decir, la situación económica y política, si se queda Maduro, solo empeorará. Ahora, empeorará, pero igual aguanta otros 3 años. Y un desastre espeluznante, ¿no? Pero ahí está, en parte por esas razones. Bueno, 3 años, Muy buena. pero hablando de la cubanización, pues ahí han durado más tiempo. Cuba demuestra que el deterioro puede no tener límite si el control político es suficientemente férreo. Es que ese es el tema, sí. Y administras Ahora, bien tus clientelas y... Otra vez digo, No es solo ya no quiero regresar a Estados Unidos. sí Rusia y quiero China. tocar un tema. Rusia y China. Yo creo Ok. que aquí hay un elemento nuevo de Estados Unidos. La designación de Elliot Abrams, Sí. el de fama, claro. Irán Contras, digamos, derechos humanos, antisoviético a morir, Sí. Helsinki Watch, todo eso. Sí. Elliot Abrams llega ahorita, desde hace 3 días, a hacerse cargo de Venezuela en el gobierno de Estados Unidos. Tratar de coordinar todas las agencias norteamericanas con los europeos, con el Grupo de Lima, etcétera, y la oposición venezolana. Bueno, Abrams no es un tipo que mire los asuntos latinoamericanos únicamente con un lente latinoamericano. Para mí su designación significa que Estados Unidos ya sí dijo hasta aquí los chinos y los rusos en Venezuela. Ya, es Que hay un suficiente. tema geopolítico. Ya es un tema geopolítico, ya basta. Que le gustará Hasta a ahí. Bolton y a Pompeo. También Hará les buena- gusta a ellos, a Trump le puede dar exactamente lo mismo, Sí. o al contrario, hasta la mejor le encantaría que Putin estuviera en Venezuela porque es su cuate. Vayan, no importa, ya la postura de Estados el Unidos establishment de basta, Washington- ya es suficiente de este cuento de tener a los rusos y a los chinos metidos ahí porque no sabemos bien a bien qué están haciendo y no vale la pena. Los chinos yo creo que lo entienden muy bien y desde hace tiempo los chinos se están replegando de Venezuela. Pero ya les no han quieren prestado saber. mucho dinero, ¿no? Les prestaron, ya no les Y están... ahora Ey, es que es un problema. no. Son Ya dueños del petróleo Del futuro, petróleo futuro. venezolano. Por eso, pero ¿a quién? Pero ya no- si a ti te ya no deben, les están prestando. ¿a quién reconoces? Bueno, ¿al que te debe eso el será que, o al otro? cuando el que Chi- quede. China- bueno, China no se está puede- metiendo. No, puede es voltearse interesante por la eso, pero el pregunta. problema es Rusia. El problema no creo
o no me consta, pero no creo que sea China. No, es que el Rusia... problema es Rusia para gente como Abrams, ese sí es un problema. Y el otro que es muy vivo, que es Putin, vio la manera, ya se metió al vecindario que es el vecindario de los gringos. Pues como los gringos se metieron en Ucrania y en los países bálticos. Entonces, exacto. es la manera como de regresarles la pelota, él ¿no? y Putin en su caso cambiar Venezuela por Ucrania. La guerra tibia. Sí. Exacto. La guerra tibia. Pero bueno, exacto. ese es el contexto, digamos, venezolano, internacional, norteamericano, en el que se da esta vergüenza nacional mexicana. Voy a hacer una pausa y vamos a dejar un último largo segmento a hablar de México en este contexto. La postura de México, desde luego. Regresamos en un momento más.